Bienvenidos a bordo de Sensus Vitae, la nave especial que os acompaña en un viaje que tiene como objetivos las emociones, la salud y la consciencia. Gracias por estar y ser, por prestarme un poco de vuestra atención. Hoy voy a hablar del tercer nivel de consciencia. Si el nivel de consciencia cuántico a día de hoy es muy poco frecuente en la vida humana, alrededor de un 4% de sus experiencias, menos frecuente es aún la experiencia amorosa del tercer nivel, que siendo generosos voy a decir que puede suceder en un 1% de las situaciones de vida que experimentamos. Para incrementar este porcentaje, para vivir más experiencias amorosas, debemos dejar nuestro mini-ego poco a poco detrás. En primer lugar, situarnos en ego.0. Donde empezamos a trascender los resentimientos, las emociones de supervivencia. Inicialmente nos podemos ayudar del salto cuántico, la toma de conciencia y el rol del observador consciente. Que en lugar de buscar culpables fuera, indaga en su interior las causas emocionales de sus relaciones desagradables. El ego.0 es un estado de consciencia transitorio que nos lleva a experimentarnos cada vez más desde la alegría, la auténtica emoción del ser humano. Esto se da en ausencia de las emociones de supervivencia programadas y heredadas. Dejamos atrás los posibles sueños egoicos, integrando nuestros resentimientos. Y empezamos a tener sueños felices desde la emoción del ser, la alegría innata que emana de la consciencia divina, que por fin se hace presente. Cuando conectamos de forma permanente con esa alegría innata, las experiencias que tenemos solo pueden llamarse de una forma: amorosas. Significa también que hemos entregado nuestra voluntad a una consciencia superior. Significa que estamos en presencia de esa manifestación divina a través de nuestras experiencias de vida. Significa que estamos perfectamente alineados con el plan de la vida y por lo tanto hemos dejado de vibrar desde el miedo. Para entender qué es exactamente una experiencia amorosa, voy a contar lo opuesto, lo que no es. Y lo que no es lo que llamamos experiencia egoica. La definición más fácil de experiencia egoica nos la da las matemáticas. Fijaros. De esta ecuación se deduce que en esencia somos amor, consciencia divina, pero a esa consciencia se le ha agregado un ego, un sueño o ilusión mental fruto de tener que sobrevivir en un cuerpo físico aislado. Esto genera miedo mientras vivimos con respecto a los otros seres vivos. Y más miedo cuando se acerca la muerte. A todo ese miedo se le suma que nos experimentamos desde una mente
separada y dual, que va a estar en conflicto permanente. Con lo cual, ese amor original se transforma en apego. El apego determina cómo van a ser las relaciones supuestamente amorosas con nuestros seres semejantes y muy especialmente con nuestros seres más queridos. El ingrediente fundamental del apego es el sacrificio. El ser humano, a día de hoy, cuando se plantea amar a un ser querido, lo hace desde el sacrificio. ¿Cómo funciona el sacrificio? Lo vemos muy rápidamente con el ejemplo de la media naranja, que tanto nos han vendido. Se nos dice que debemos encontrar a nuestra media naranja para formar una pareja y de esta forma complementarnos y alcanzar el equilibrio. Lo mismo que hace el universo. Recordemos el ejemplo del cloro y el sodio que forman la sal común cuando equilibran sus cargas eléctricas. Pero aquí hay varias cosas que chirrían en esta ecuación de media naranja por un lado y media naranja por el otro, y juntarse para complementarse y equilibrarse. En primer lugar, estamos asumiendo que no somos seres ni completos ni equilibrados, que nos falta algo, y ese algo no es poco, nos falta una mitad. En segundo lugar, se plantea la idea de amar a esa supuesta media naranja por encima del resto de seres humanos, mediante una especie de amor incondicional, donde el resto de la humanidad queda excluido y relegado a un nivel inferior. Fijaros ahora cómo funciona el sacrificio. En la primera idea hemos sacrificado la mitad de nuestro ser. Lo hemos puesto fuera de nosotros, como algo externo que debemos conquistar y luego poseer. Hasta que no encuentre mi media naranja, no seré feliz. En la segunda idea viene un doble sacrificio. Sacrificamos al todo, a toda la humanidad, para amar solo a una parte, la media naranja. Y luego nos sacrificamos por esa media naranja, para de esta forma mostrar cuánto la amamos. Cuánto sacrificio estamos dispuestos a realizar por nuestra media naranja, como muestra de la grandeza de nuestro amor. Entendemos que el apego es sacrificio, y en última instancia, sacrificio por ciertas partes de la humanidad, especialmente con la pareja, los padres, los hijos, los hermanos, amigos íntimos, etcétera, etcétera. Y aquí viene el nuevo paradigma, que no es exclusivo de Sensus Vitae, y que ya hace cerca de 2000 años que un gran maestro nos vino a enseñar. Amar al todo sin hacer ninguna distinción, sin que existan partes más amadas que otras. Amarnos unos a los otros más allá de los apegos familiares. Esta idea, vista por el mini-ego, resulta imposible, porque el mini-ego entiende que se debe sacrificar por todo el mundo. Si ya es difícil hacerlo por algunas partes, que llamamos seres allegados, ¿cómo me pides ahora que me sacrifique por todo y por todos? Se hace imprescindible, sí o sí, romper con la idea que el amor es sacrificio y por lo tanto romper con los apegos, con las relaciones especiales que queremos conservar a toda costa con ciertos familiares y amistades. El amor no es sacrificio, el amor es amor.
El amor es ausencia absoluta de miedo. El amor no sacrifica nada, porque entonces deja de ser amor. El amor solo pide un sacrificio, que sacrifiques el sacrificio, que dejes de sacrificarte por los demás. Cuando empezamos a amar a nuestros seres semejantes sin sacrificarnos por ellos, descubrimos que el amor también es libertad. Y no manipulación. Manipulación. La manipulación consiste en sacrificarnos por alguien para luego exigirle algo a cambio. El amor desde la libertad no pide nada a cambio. Se da sin más, de forma natural e incondicional, al ser que vive desde la consciencia amorosa. Otro punto muy importante para poder amar al todo es dejar de comportarnos y sentirnos como medias naranjas. Una media naranja no es un ser humano, es medio ser. Aquí la propuesta consiste en integrar a la otra media naranja para alcanzar esa naranja completa y equilibrada. Integrar a la otra media naranja o pareja se entiende perfectamente si la vemos como nuestro espejo. Todo lo que nos disgusta o desagrada de nuestra pareja es lo que nos va a ayudar a crecer en consciencia. Básicamente porque nos está mostrando las partes oscuras o inconscientes de nuestra mente. Estas partes que juzgo del otro, las corrijo en mí, mediante la toma de conciencia. Así que demos las gracias por tener tantos espejos a nuestro alrededor que nos ayudan a tomar conciencia, que nos ayudan a evolucionar y despertar hacia esa naranja completa, donde ya por fin amamos sin sacrificio. Amamos desde la alegría y libertad, sin apegos ni manipulaciones, sin pedir nada a cambio. Amamos como seres completos y equilibrados emocionalmente. La experiencia amorosa no se puede planificar, no se puede elegir. Se da cuando se da. Es un regalo que uno no espera. Si queréis, se puede intuir, pero en ningún caso es una decisión egoica. Más bien todo lo contrario. Cuando nos damos cuenta que no tenemos ni idea de cómo debe ser nuestra vida, cómo deben ser nuestros sueños felices, cuando entregamos estas decisiones a la consciencia divina, aceptando lo que sea que vayamos a experimentar, cuando nos rendimos, entonces puede que se abra esa puerta, puede que se nos dé esa ofrenda de amor, que es experimentar de forma natural el amor por el todo y no por ciertas partes interesadas. Amar al todo es una idea que nos da miedo, porque significa amar a personas, cosas y situaciones desconocidas. Pero cuando estamos en ese estado de gracia divina, lo último que hay es miedo. Cuando amamos al todo, el amor es también total. Es una ausencia de miedo total. La experiencia amorosa se hace difícil de explicar.
Y más aún a día de hoy, donde casi todo lo que ocurre es egoico. Todo es dualidad y separatividad, lucha y conflicto por la supervivencia. Para comprender más la experiencia amorosa, qué mejor que describir una de mis experiencias personales. Y digo una porque no han sido demasiadas. Y no han sido demasiadas porque en ese estado de consciencia la gente común piensa que uno se ha vuelto loco. No, no se vuelve uno loco. Se experimenta en una frecuencia emocional que escapa a la comprensión humana, porque la gente no comprende qué es experimentarse sin miedo. El relato que viene a continuación lo voy a transmitir como si se tratara de un audiolibro, sin imágenes, sin este narrador visible. Es un relato para que cada mente humana comprenda que vive en un sueño, su sueño. Y para que deje volar su imaginación a lo imposible e impensable. Es un relato donde se describen experiencias no newtonianas, experiencias tanto cuánticas como amorosas. Cada soñador podrá interpretarlas a su gusto y conveniencia. Que lo disfruten tanto o más que yo mismo. Que la toma de conciencia os acompañe. Todo es posible gracias a ti. Viviendo en el vacío cuántico. Viviendo conectado al amor divino. Este relato va de una experiencia personal. Como cualquier experiencia personal, no puede desvincularse del individuo que hay detrás. En este caso soy yo. Queda claro que voy a hablar de mi percepción, de mi realidad, de mis verdades. Cada cual deberá hacerse su propia idea de lo que estoy a punto de relatar y deberá decidir hasta qué punto quiere aceptar una experiencia individual como algo verdadero y real. Hace poco tuve un despertar donde me encontré viviendo una realidad que nada tenía que ver con el mundo que hemos aprendido y para el cual hemos sido formados y educados. Todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mis 40 años de tiempo de vida quedaron trascendidos en cuestión de días. Fue mi semana de vacío cuántico, de conexión con lo divino. Durante esos 4 o 5 días, mi mundo dejó de ser mi mundo, o más bien la percepción que tenía del mundo dejó de ser lo que habitualmente solía ser. A raíz de unos vídeos muy interesantes que estuve mirando los días precedentes, unos vídeos publicados por un compañero en su web, todo mi sistema de creencias que sustentaba mi realidad se vino abajo. Esto ocurrió de forma inconsciente, de forma imperceptible. Por otro lado, yo le había lanzado una demanda al campo cuántico: experimentar el universo tal y como lo ve el inconsciente. Se juntaron entonces todas estas circunstancias para poder tener esa experiencia de vacío cuántico o amorosa. Cuando uno vive y se experimenta desde el inconsciente, se encuentra en un estado alterado de consciencia. Sus frecuencias neuronales operan a frecuencias parecidas a las que nos permiten estar dormidos y tener sueños. ¿Te imaginas que tu experiencia del día se convierte en sueño? Y viceversa. ¿Te imaginas que tu experiencia de sueño se convierte en estar despierto? Así estuve experimentando la vida durante la semana de vacío cuántico. En el inconsciente existen las infinitas posibilidades.
los infinitos pensamientos, los infinitos sueños. En el inconsciente no hay límites, ni las creencias, ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo, ni la sensación de separatividad. Se hace difícil explicar cómo uno se siente viviendo desde el inconsciente, a esas frecuencias neurales donde todo está sin colapsar, donde todo es pura imaginación, puro potencial, donde la realidad plasmada se deforma aquí, se deforma allá, donde las personas que te rodean están conectadas con el todo y donde el espacio y el tiempo carecen de sentido. Son ilusorios, al igual que el resto de dimensiones. Entonces es cuando uno se da cuenta que la vida a la que llamamos real no es más que otro de nuestros sueños, pero vivido a una frecuencia neuronal distinta. Y en esta frecuencia neural de vibración nos sintonizamos con esa parte de consciencia conscienciada, ese 4% de materia colapsada en el campo cuántico. Y cuando nuestra mente opera en esas frecuencias de vigilia, todo nos parece real e inamovible. Todo se presenta como una realidad material que nada tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, con nuestra mente. Sin embargo, aun en este estado de consciencia newtoniano, en la vigilia, nuestra mente genera un campo electromagnético a nuestro alrededor que interactúa con el campo cuántico materializado, con el que está por materializar y con el que aún es puro potencial. Materia, materia oscura y energía oscura. Y este campo electromagnético individual es la expresión de nuestro nivel de consciencia, en cada instante de nuestro ser, y a través de nuestro ser. Entonces, en un vacío cuántico, experimentar la vida desde el vacío implica que todo es posible. Y además, implica que todo aquello que ya ha sido colapsado se comporta como un sueño, como algo irreal o ilusorio. Lo que es habitualmente percibido como materia, como algo sólido, en cualquier momento puede ser trascendido. Me explico. Yo pude experimentar qué significa comerse literalmente un sueño, comerse literalmente la materia, ya que en realidad solo existe en un estado de consciencia y en una frecuencia neuronal concreta, cuando estamos en vigilia, en modo ego. Empieza el relato. Esa mañana era lunes. Me desperté sabiendo lo que tenía que hacer. Nunca había sentido una certeza igual. No había otra posibilidad. No había ninguna duda. No había miedo. Solo una sensación de paz interior profunda y total. Me presenté al trabajo dispuesto para autodespedirme, para terminar con aquella actividad que nada aportaba a mi crecimiento personal ni a mi evolución. Tan solo un puñado de billetes con los cuales podía sobrevivir, lejos de lo que realmente significa vivir. Quizás esos vídeos que había visualizado los días precedentes, y quizás ciertas afirmaciones que me había hecho internamente, se estaban entrelazando junto con las ganas de experimentar la vida desde el inconsciente. Con todo, quería ser el protagonista de mi vida, escribir el guión de mi vida. El primer capítulo de este nuevo guión llevaba un título claro en esa mañana de despertar. Hoy voy a alimentarme de abrazos. Para ello, qué mejor que despedirme del trabajo. Ya me imaginaba con cuánta gente me iba a abrazar. Desde mi jefe hasta el empleado con el sueldo de becario. Lo que no me podía imaginar era las caras y las expresiones que me iban a devolver todos mis compañeros de trabajo. En medio de una de las crisis económicas más profundas de nuestros días, yo me planté un lunes por la mañana al trabajo para autodespedirme, con una certeza total y absoluta. Y en cada uno de los abrazos que mantuve ese día, sentí el deseo generalizado de todos mis compañeros. Todos estaban pensando en poder hacer lo que yo estaba haciendo, pero que por falta de valentía no se atrevían a hacer. Sus caras, sus gestos, su mirada. Era como estar viendo sus pensamientos y estar leyendo sus mentes. Gracias por hacer posible esta realidad. Gracias por mostrarnos que otro camino es posible.
que no tenemos que estar trabajando en actividades y profesiones que no tienen ningún sentido ni nos permiten vivir libres, felices y en paz. Gracias por mostrar esa valentía y dejarlo todo a un lado, abandonar el barco para saltar al vacío y dejar que la conciencia divina tome las riendas por unos momentos, por unos días, y se ocupe de todo. Muchos fueron los abrazos esa mañana, y muchas fueron las caras de incredulidad, y a la vez agradecimiento. Recuerdo que solté una frase bastante sobrecogedora. Allí donde voy, no necesito dinero. Qué frase tan rompedora con los tiempos que vivimos actualmente. Estaba sin trabajo, con 2 mellizas de 2 años que alimentar, sin derecho a cobrar el paro. Mis ahorros apenas alcanzaban para los siguientes 6 meses, y la crisis económica lo impregnaba todo. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz, tan libre. Volví a casa a media mañana. Le expliqué a mi mujer lo que acababa de hacer. Hoy me he alimentado de abrazos. Mi mujer, que es muy terrenal, muy material, no entendía nada. Me preguntó qué haría ahora, que de qué iba a trabajar. Pero esas preguntas carecían de significado para mí. ¿Trabajar? ¿Qué palabra tan vacía y carente de significado? Yo no quería seguir mi vida trabajando. No lo sentía necesario. No sentía que mi ser quisiera seguir vendiendo su vida por un miserable plato de lentejas. Por la tarde fui a recoger a mis niñas al colegio, y poca cosa más recuerdo de ese mi primer día de vacío cuántico. La noche la pasé durmiendo despierto. Tenía los ojos cerrados, pero los pensamientos de mi mente estaban dirigidos desde mi parte mental consciente, como si estuviera aún despierto. Entonces pude reflexionar sobre todo lo que había ocurrido ese día. Fue una toma de conciencia total. Nada quedó archivado en el inconsciente. Todo fue colapsado en mi mente, generando nuevas conexiones neurales y alterando mi programación heredada. Al día siguiente no tenía ningún plan concreto, ninguno que yo pudiese pensar por mí mismo. Pero evidentemente la conciencia divina que orquestra el campo cuántico lo tenía todo previsto, y yo estaba entregado a ella. Pensé que sería buena idea cortarme el pelo con la máquina, e incluso que sería buena idea afeitarme al cero. Y así lo hice. Parecía un monje budista. Casualidades de la vida, esa mañana me contactó mi amiga Loli. Me dijo que estaba por Barcelona y que estaría bien vernos. Como no tenía nada mejor que hacer, me pareció una idea fantástica. Quedamos a media mañana, o más bien hacia la hora de comer, en el parque de la España Industrial. Estaba allí en la terraza de un restaurante con un amigo suyo, un chico de Uruguay, que había venido a trabajar a Barcelona. Ya me di cuenta enseguida que mi amiga Loli estaba un poco coladita por ese chico. Acabamos de comer y nos quedamos a solas Loli y yo. Teníamos muchas cosas que contarnos. Loli venía equipada con su mochila y su patinete, y se hospedaba en el barrio gótico, en una pensión de esas tipo Youth Hostel. No recuerdo muy bien qué pasó durante esa tarde que compartimos. Supongo que estuvimos conversando y contándonos todo lo acontecido desde la última vez que nos vimos. Nos despedimos y volví a casa, donde me esperaba mi mujer y mis niñas. En esos 2 primeros días de libertad todo era perfecto. Todo sucedía cuando tenía que suceder. Nada era casualidad. Nada pasaba sin tener sentido. Cada palabra, cada gesto, cada cosa, cada lugar. Todo estaba perfectamente orquestado. Nada pasaba porque sí. Había una inteligencia, una conciencia que movía los hilos de cada instante de mi vida. Y yo no me tenía que preocupar por nada. Simplemente me dejaba llevar. Como una estrella en medio de la galaxia, que se deja llevar suavemente en ese remolino incesante, sin estar claro si su camino la conduce al centro de la espiral, donde existe el peligro de colapsar, o hacia la periferia,
donde existe el peligro de ser expulsada de la galaxia y quedar abandonada y sola. Así era mi percepción de la vida. Todo era un fluir donde no había que hacer nada, puesto que todo ya había sido preparado. Todo estaba siguiendo su curso natural. Y los peligros y los miedos no tenían ni lugar ni razón de existir. Y con este pensamiento y sentir me fui a dormir. Esa noche permanecí en ese estado donde en lugar de soñar, dormía despierto. Pude concienciar muchas cosas durante esa noche de vigilia, pero contar todos aquellos sueños conscientes me ocuparía un libro entero. Al día siguiente volví a quedar en Barcelona con Loli. Decidí viajar en tren en lugar de coger mi scooter. En el tren pasó algo curioso. Supongo que la noche anterior, en esos sueños conscientes, había tenido la percepción de cómo la conciencia divina existía en su estado fundamental, en su estado no manifestado, y cómo la conciencia era una mente eterna. Y en una de sus múltiples formas de manifestarse y comunicarse, esa noche había percibido las notas que emanan de esa sustancia no manifestada o conciencia. Se trataba de unas notas graves y profundas que iban transmutando el universo material colapsado de manera ondulatoria. Unas notas con la fuerza y el poder de perturbar y hacer evolucionar al universo entero hacia la conciencia de unidad. Esas notas, evidentemente, no pueden ser descritas, y no dejan de ser algo simbólico que explica cómo todo está unido y vibrando al unísono con una conciencia mucho más elevada. Esas notas, a mi entender, podrían ser una especie de eco de esa conciencia divina, desde donde se orquestra el plan de la vida. Entonces, estando yo en el tren, tenía un niño sentado delante mío. Un niño de pocos años que emitía curiosas palabras, que más que palabras eran monosílabos. Y esos monosílabos que la gente adulta no podía comprender, para mí tenían todo el significado del mundo. Era como una especie de lenguaje universal que estaba escondido detrás de las palabras y que solo los niños podían utilizar y percibir. Y ese lenguaje pertenece a los niños porque ellos aún no han perdido la inocencia de pensar y creer que todo es posible. Ellos siguen conectados con el campo cuántico y con todo su potencial no manifestado, dado que sus mentes están aún por cablear, por circuitarse. Son mentes más vacías que llenas. Intenté responder con su mismo lenguaje, utilizando sus mismos monosílabos. El niño se reía. Me decía que lo hacía muy mal. Bueno, es lo que tiene hacerse mayor. Dejamos de comprender muchas cosas que dicen, hacen y piensan los niños. Al llegar a Barcelona me dirigí a una tienda de té. A mí nunca me ha seducido el té, pero aquella mañana, sin darme cuenta, compré un par de paquetes y una tetera. Está claro que el control de mi vida seguía en manos del campo cuántico, de la conciencia. Nada de lo que hacía se parecía a lo que durante 40 años había hecho. Contento y satisfecho con mi kit de té, me dirigí al centro de la Plaza Cataluña. Allí en el suelo, en medio, hay una estrella. Al acercarme a ella había unos turistas haciéndose fotos. Me situé entre ellos y sentí como que podía entender perfectamente sus palabras y todo lo que estaban diciendo. Eran rusos, y yo nunca he estudiado ese idioma. Pero aquel día no hacía falta haber estudiado el ruso para entender a aquellos turistas. Por sus caras, por sus expresiones, por las emociones con que vibraban, podía comunicarme perfectamente con ellos. Las palabras sobraban. Y me sentí feliz de ver que estábamos todos conectados por la emoción. Un lenguaje universal que está por encima de cualquier cultura, religión, etnia o civilización. Su felicidad, su alegría, se sincronizó con la mía, y todo lo demás pasó a un segundo plano. No importaba el idioma, no importaba que no nos conociéramos de nada. En aquel instante preciso, todos vibramos al compás
de la alegría de ser y vivir. Cuando aquel grupito de rusos se fue retirando de la Estrella, me quedé solo en medio de la gran y concurrida Plaza Cataluña. Levanté la cabeza y contemplé al sol. Para ser el mes de abril, sus rayos parecían más propios del mes de agosto, el mes más caluroso del año. Desplegué mis brazos y adopté la forma de una cruz. Dejé que los rayos del sol impactaran en todo mi cuerpo, en un gesto por absorber más conciencia. Mi cabeza recién afeitada, con la piel blanca, se enrojeció como una bombilla incandescente. ¿Me estaba iluminando? Me dirigí entonces a un lugar de la plaza donde hacían burbujas de jabón gigantes. Los niños se lo pasaban muy bien con este juego. Decidí que yo también podía jugar. Ese día se convertiría para mí en el día en que volví a ser niño. Cuando hice mi primera burbuja de jabón gigante, quedé fascinado contemplando los reflejos que aparecían en su envolvente. Esas formas y colores parecían talmente el campo cuántico, expresando sus infinitas posibilidades. Los niños que había en ese momento a mi alrededor corrían detrás de la burbuja. Todo era un juego, todo era felicidad. Luego vi una bandada de palomas que estaban en el suelo picoteando la comida que la gente les echaba. Me puse en medio, y de repente todas levantaron el vuelo. Me sentí rodeado de libertad. Me sentí volando con las palomas hasta el punto que algunas de ellas parecía que se querían poner en mis brazos abiertos y tirar de mí hacia el cielo. Yo las dejaba hacer, dejaba que me tocaran y que sus alas acariciaran mi cara. Me fundí con el instante. Mi amiga Loli apareció a los pocos segundos. Teníamos todo el día por delante, así que podíamos pasear por toda Barcelona sin la menor preocupación, disfrutando del momento y de la compañía mutua. Empezamos a hablar y ya no paramos. Me contó sus planes, sus historias con el chico de Uruguay. Me contó cómo le iba por su pueblo, con su madre. Me contó que quería venir a vivir a Barcelona. Me contó sus ilusiones, sus sueños, sus deseos. Y entre tanto nos íbamos adentrando por las calles del casco antiguo, sin ningún rumbo, ni ningún destino. El espacio empezó a perder su sentido. Cualquier calle, cualquier plaza, cualquier edificio era perfecto. Todo era un símbolo más que una realidad. Todo era una expresión del inconsciente, una expresión de mi mundo interior que se colapsaba en un mundo exterior. Todo hablaba de mí, de mis circunstancias, de mis emociones. Nada podía existir y ser sin ese vínculo con mi interior, con mi inconsciente. Por fin empezaba a entender qué significa experimentar el universo desde el inconsciente, desde lo irreal e ilusorio. El mundo exterior era solo una imagen de mi mundo interior. Estaba rodeado de espejos, de infinidad de espejos. Cualquier cosa, cualquier color, cualquier sonido existía conectado a mi presencia. Tal era la información simbólica que estaba descodificando que no podía procesarla toda. No podía concienciarla toda. Cada pensamiento que tenía, cada frase que compartía con Loli, se reflejaba al instante en algún cartel de alguna tienda, en alguna farola de la calle o en alguna matrícula de coche. Todas las cosas hablaban de mí. Todas las cosas me estaban mostrando información de mí. Todo lo que percibiera en símbolos. Información que en ese instante estaba pasando de mi inconsciente a mi consciente. Y ese flujo de información era tan intenso, tan rápido, que al final no tuve otra que apartar mis 5 sentidos del mundo y dejar de observarlo. Empecé entonces a andar con la cabeza agachada, mirando solo el suelo, evitando cualquier interacción visual con nada. Y cuando volvía a levantar la cabeza, allí estaba esa realidad de objetos, cosas, personas, expresándose desde lo simbólico, desde lo irracional, y perfectamente vinculada a mi ser,
a mi presencia. Era como andar en medio de la nada e ir dando significado a todo con el solo hecho de observar y percibir. Mi amiga Loli no entendía nada. Iba hablando y yo la escuchaba. Pero ella no veía lo que yo veía. No veía el efecto que tenía nuestra conversación y nuestros pensamientos sobre todas las cosas que nos rodeaban. Toda la materia estaba donde tenía que estar, porque nosotros estábamos allí, en ese instante, observándola. Así fue transcurriendo esa mañana, ese miércoles tan real, ese miércoles tan irreal, un miércoles como cualquier otro, un miércoles como ningún otro. Comimos cualquier cosa sentados en cualquier banco de cualquier calle. Todo era perfecto, todo estaba en su sitio, en el lugar adecuado y en el momento preciso. El espacio y el tiempo cada vez tenían menos importancia. Solo contábamos con el momento presente y con el lugar presente. Todo colapsaba en un punto, y en ese punto estábamos los dos, allí en su centro. Y ese punto de conciencia era nuestra presencia, avanzando por el campo cuántico y transformándolo todo a nuestro paso. El sol empezaba su aparente trayectoria de descenso, y digo aparente porque en realidad el que se movía no era el sol, sino la tierra. Pasamos por debajo del Arco de Triunfo y llegamos al Parque de la Ciudadela. Un mapa dibujado en el suelo precedía el acceso a este. Ese mapa era el dibujo de todo el casco antiguo de Barcelona. En ese instante tuve la sensación que estaba delante de una revelación. En ese mapa había toda la historia de la ciudad, de sus orígenes y de todos sus habitantes. Era una representación no sólo de los lugares y los nombres, sino también de todo el tiempo que esos lugares habían estado allí. Era un mapa que incluía el tiempo, un mapa que incluía las experiencias y vidas de todas las conciencias que habían habitado en esas calles, dentro de esas murallas. Y entonces aún sentí más esa conexión con el todo, con la conciencia no manifestada y con la conciencia manifestada. En ese punto, empecé a sentir en toda su magnitud en qué consiste la experiencia amorosa, en qué consiste el destino de la mente humana, cómo es esa experiencia amorosa que está por venir, y en definitiva, en qué consiste trascender al ego relativo y a lo newtoniano, para dar paso a lo divino y trascendental. Entrar en el Parque de la Ciudadela fue como entrar en el paraíso, o por lo menos con mi idea de paraíso. El parque ya no era un simple parque, era un jardín. El sol resplandecía tan intensamente que lo iluminaba todo. No hacía ni frío ni calor. No hacía viento, todo estaba en calma. Todo en perfecta armonía con los elementos de la naturaleza, con el entorno. En el jardín había numerosos grupos de gente. Cada grupo estaba ocupado en sus distracciones, en sus pasatiempos. Cada grupo ocupaba su lugar en el jardín, y no faltaba lugar para nadie. No había ningún conflicto. No había ningún ápice de incoherencia. El respeto reinaba en todos los rincones y en todas las actividades. Solo se respiraba una paz absoluta. Los niños eran la alegría del jardín. Estaban entusiasmados con unas crías de aves que tenían su nido junto al estanque. Sin apenas quererlo, se iban comunicando la noticia del descubrimiento entre ellos, como si se tratara de una aventura, de su aventura. Esos polluelos estaban ahí solo para ellos, y ellos eran los protagonistas. Todo aquel jardín, todo aquel paraíso estaba allí para ser vivido por ellos. Y en esa vibración, en ese experimentar aquel parque como lo experimenta un niño, me iba yo sintonizando más y más con mi niñez, con mi inocencia. En esta experiencia ese parque era mi paraíso. Todos los árboles perfectamente alimentados por el sol, expresando su gratitud en forma de unos verdes penetrantes, vivos y puros. Animales y humanos compartiendo el entorno, el medio,
desde el respeto, desde la unidad. Toda la conciencia concienciada en un jardín, manifestándose desde la separatividad en la más absoluta y perfecta convivencia. Y así fue como fui conectando con la idea de un curso de milagros. Tenía la sensación que me dirigía o que me dirigían hacia una conferencia, donde yo tenía que dar un curso de milagros. Y no entendía nada, pues yo no había leído ese libro. Tan solo había escuchado algunos audioprogramas. Seguí avanzando en ese caminar errático con mi amiga Loli. Nos plantamos en la playa de la Barceloneta. Allí un cantautor animaba el atardecer con sus notas y su voz. Acompañado por su guitarra, iba entonando melodías y los turistas se deleitaban con su música. Y allí tuve otra revelación. Mi corazón se despertó. Llevaba tanto tiempo latiendo para permitirme ser lo que no era, que le costó salir del sueño. Pero en ese espacio, en ese momento, rodeado por turistas y por aquella música que salía del corazón del cantautor, conecté con la autenticidad de mi ser. Contacté con mi ser, y todo lo que hasta entonces había sido vivido, de pronto se desvaneció. Miré a una turista que tenía a mi lado. Miré a sus ojos y me di cuenta que la conocía desde siempre. Que no era una turista, sino una conocida mía a la que no le supe dar amor. Y en ese momento me abracé con ella. Y sentí que mi corazón se unía al suyo. Sentí que mi corazón entregaba a esa persona el amor que anteriormente mi mente egoica había bloqueado y negado. Y de repente todas esas caras desconocidas que tenía a mi alrededor se me hicieron familiares. Me sentí de nuevo en contacto con la unidad. El amor emanaba de mi corazón y lo impregnaba todo. El amor, tanto tiempo bloqueado por falsas creencias y por errores de percepción, había roto las falsas cadenas y lo trascendía todo. Estaba viviendo desde la unidad del ser. Solo podía sentir amor por todas las cosas, por todas las personas y por todos los acontecimientos. Amor por todos los instantes y por todos los lugares. Amor por el todo que contenía al todo. Deseaba abrazarme con todas las personas con las que me cruzaba, para compartir ese amor infinito. Y así anduve, en un estado de gracia divina, en un estado de paz y gratitud infinitos. Loli me llevó hacia la playa. Allí una mujer asiática hacía masajes clandestinos. Vigilaba los movimientos de los policías para salir de su escondite. Nunca me había dado un masaje, y menos en la playa y en esas circunstancias. Pero como no tenía el control de mis acciones, sin darme cuenta ya tenía a esa mujer toqueteando mis brazos y mi cabeza, con sus hábiles dedos. Fue un masaje cuántico. Ella hacía su trabajo rutinario, pero yo sentía que me estaba haciendo una puesta a punto para poder volar, para poder desplegar mis alas y ser libre. Así fue la percepción que tuve de ese masaje. Después de esto ya prácticamente estaba oscureciendo. El día y la noche se confundían. Mi amiga Loli empezó a jugar en la arena de la playa. Andaba para adelante y luego pegaba 3 saltos para atrás. Parecía un cangrejo. Luego se tumbó en la arena y puso su cara contra el suelo. Yo, que después de abandonar el parque de la Ciudadela aún me sentía inocente como un niño, decidí seguirle el juego. Me tumbé en la arena y puse la cara contra el suelo. Primero pegué el oído contra la tierra. Entonces escuché algo curioso, como si el interior del planeta me hablara. Eran como unos latidos que venían de sus profundidades. La tierra también emitía un sonido especial, como si se fuera colando a través de un reloj de arena, indicando el paso del tiempo. Entonces puse la cara contra el suelo. Pensaba que me ahogaría, que no podría respirar.
pero nada de eso ocurrió. Podía respirar perfectamente por mi nariz comprimida contra la tierra. Pero la arena no taponaba las fosas nasales, no impedía el paso del aire. Era una sensación rara, como si un filtro invisible separara la arena aspirada del aire aspirado, y en consecuencia la arena perdía su estado material, perdía su existencia, se vaporizaba. Finalmente me decidí a tragar tierra por la boca. Empecé a comer arena y a masticarla, apretando sin temor, como si de arroz se tratara. Y de nuevo nada de lo que pensaba ocurrió. Mis muelas no se encontraron con nada duro y desagradable que masticar. Mis muelas, cuando apretaban la arena, solo encontraban aire a su paso. Estuve un buen rato tragando y masticando arena, pero en ningún momento tragué ni un solo grano. Solo el aire transitaba por mi garganta. Pero esto no podía ser. Me estaba comiendo la tierra. ¡Qué locura! La tierra no era tierra, era aire y nada más. ¿Y entonces? ¿Qué era sueño y qué era realidad? ¿La materia existe? ¿Me estaba comiendo el sueño material que es este mundo? ¿Este universo? Loli se levantó y yo me levanté. En ese momento tenía la sensación de que todo era posible, que la materia no existe y que todo era una ilusión. Así que pensé que podía saltar de cabeza contra la tierra y atravesarla, salir al otro lado de ella en un abrir y cerrar de ojos. Me preparé. Pegué 3 zancadas para coger velocidad. Luego me impulsé con los 2 pies y, sin pensarlo, salté enérgicamente por encima de unos montículos de arena para aterrizar de cabeza contra el planeta. No, no pude atravesarlo. Me di un porrazo monumental. Sentí una sacudida fortísima en mis cervicales. Quedé por unos instantes sin saber qué había ocurrido, sin saber si estaba vivo o muerto. Luego vino un gran dolor, un dolor tan intenso en las vértebras del cuello que no me atreví a mover, y descubrir que estaban rotas. Loli se acercó y me preguntó cómo estaba. Yo no paraba de lamentarme, del dolor de cervicales. Poco a poco fui recuperando la consciencia, y me di cuenta que estaba vivo y no tenía ninguna lesión. Mi cuello había resistido el impacto de 80 kilos contra el suelo en caída libre desde una altura considerable, y no había sufrido daño alguno. Pensé que esa experiencia, primero cuando comí arena y luego con mi aterrizaje de cabeza, eran el milagro que sentía estaba a punto de conferenciar unas horas antes. Pero no se trataba de hacer una exposición delante de un consistorio, sino de experimentar en mis carnes cómo la materia puede trascenderse. Se trataba de experimentar un milagro, mi despertar. Mi amiga me llevó a su pensión, y después quedamos con su amigo de Uruguay. Le conté lo que había pasado y sorprendentemente no me tomó por un loco. Estuvimos hablando hasta que ya quedaba solo el último tren que me permitiría volver a casa. La semana de vacío cuántico aún continuó varios días. Aquí solo he explicado algunas de las cosas que me sucedieron, los detalles más relevantes. Pasaron muchas más cosas, pero creo que es suficiente para comprender cuál fue mi experiencia, mi estado alterado de consciencia, mi percepción de vivir un sueño y dormir despierto, el mundo al revés. Y así sucedió. La vida entonces es un escenario, un juego, un teatro perfecto para aprender que todo es amor y que son nuestros juicios y creencias los que deben cambiar. Es por tanto un camino interior, un camino que no busca afuera sino que mira hacia adentro. Entonces sabes que el mundo es ese escenario donde se refleja la sombra de tu inconsciente. Y esa sombra es la que hay que liberar en cada toma de conciencia. Entonces uno entiende que desde el rol del observador de su mundo, todas las experiencias son atraídas por su inconsciente para ser observadas, para ser comprendidas,
para ser perdonadas y para ser amadas. Pero mientras uno se deje llevar por sus juicios, por sus creencias y por sus emociones, nada puede ser conscienciado. Entonces permanecerá en la sombra, en el inconsciente. Entonces uno vivirá una y otra vez las mismas experiencias de vida, hasta que comprenda qué aprendizaje está pasando por alto, qué parte de su ser es incapaz de amar por encima de cualquier juicio, qué parte de su ser aún no ha conectado con el todo, que es y solo puede ser un eterno amor entre mente divina y sus pensamientos divinos, tú y yo.